Y hablando de temperatura, ¿cuál es el termómetro respecto de la imagen del presidente de la Nación? Una imagen que comenzó muy por lo alto, allá cuando nosotros comenzábamos la pandemia, cuando el presidente daba las conferencias de prensa con las filminas y demás, y todos estábamos de acuerdo en hacer la cuarentena por lo que veíamos, sobre todo desde Europa, nos asustaban esas imágenes y en función de lo que los proponían justamente desde el gobierno nacional, la imagen del presidente de la Nación fue realmente para arriba. Pero con el devenir de la pandemia, con el desarrollo de la cuarentena, con el impacto económico que por supuesto esa cuarentena iba y finalmente iba a producir y produjo, bueno, la imagen del presidente de la Nación comenzó a decaer como en un tobogán. Ahora pareciera tener un leve repunte en función, primero, de lo que acontece con el virus, que parece más acotado, descienden los casos, el horizonte cercano con las vacunas, y también, a medida que fue descendiendo la vorágine del dólar blue, también la economía pareció, de alguna manera, comenzar a dar ciertos atisbos de mejoramiento. Habrá que ver qué pasa ahora con estos nuevos números de inflación galopante, del dólar que comienza a repuntar. Pero en definitiva, vamos a hablar del tema con aquellos que hacen justamente los sondeos. En este caso, con Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías. Hola Marina, ¿cómo estás? Gabriel Prosperi te saluda, buen día. Hola Gaby, ¿cómo andás? Buen día. Muy bien. Bueno, ¿en cuánto está la imagen positiva del presidente hoy? Bueno, primero quería decirte que después de todo el análisis que hiciste, yo ya no sé qué podría agregar, ¿no? No, es simplemente una introducción, no es un análisis. Es una introducción que más o menos es lo que todos vemos, ¿no? Empezó allá arriba la imagen del presidente, bajó, y ahora habría un leve repunte, pero eso ya te lo dejo a vos. Bueno, sí, para contextualizar un poco, mira, si quieres, hablemos del número actual y podemos hacer también la lectura retrospectiva, como vos estabas planteando, para, bueno, saber cómo llegamos hasta acá, ¿no? En el último sondeo que nosotros hicimos, que lo publicamos hace un par de días, la imagen positiva del presidente está en 61 puntos, ¿sí? Yo coincido con lo que vos decías, ¿no? Cuando analizamos la imagen del presidente, observamos que él tuvo su pico de imagen positiva en marzo, ¿no? Inmediatamente después del decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio del 19 de marzo, donde él obtuvo una imagen positiva del 94%. Te diría que ahí había un casi pleno acompañamiento de la ciudadanía a su figura y también al gobierno. A partir de ahí, el descenso de la imagen positiva se experimentó en un par de puntos, pero sí es cierto que fue disminuyendo, y el punto de inflexión nosotros lo encontramos el mes pasado, en octubre, cuando la imagen positiva del presidente cayó a 58 puntos, después de haber tenido en septiembre 71. Ese dato para nosotros fue sintomático, marcó un quiebre, digamos, en el sentido de la opinión pública. Y nosotros en ese estudio, en el del mes pasado, lo que relevábamos fundamentalmente era un cuadro de opiniones que mostraba mucho descontento social, un gran malestar social, que se dirigía tanto al sistema político, y ahí digo el gobierno y la oposición, pero al mismo tiempo con otros actores sociales, como por ejemplo los grandes empresarios y incluso los medios de comunicación, ¿no? Ahora, a partir de esto que vos también decías, ¿no? De esta especie de reacción, podríamos decir, de política económica, de una mejor coordinación de los aspectos fiscales y monetarios, pero también las expectativas, ¿no es cierto?, que se abren a partir de una posible vacuna para mitigar la pandemia, eso le tributó al gobierno nacional mayor apoyo social. Vos hablabas de los medios de comunicación y que lo que ustedes miden es también una visión crítica de la población respecto a los medios de comunicación. Esto también debe tener que ver con la idea, por supuesto, de cada uno de los que responden a los sondeos. Está muy demarcada la cartera de medios masivos hacia dónde apuntan con sus dardos desde el punto de vista ideológico, ¿no? Si se habla simbólicamente de la grieta, en los medios está muy denotada.
esa grieta. Ahora, ¿cómo funcionan los mensajes de determinados medios masivos, de determinados programas, de determinados comunicadores, para que se aliente o desaliente esa imagen positiva o negativa del presidente de la Nación? Bueno, ahí la preocupación nuestra, digamos, por relevar las opiniones de la ciudadanía respecto del accionar de los medios de comunicación, puntualmente en la cobertura periodística de la pandemia, esa es la pregunta que nosotros hacemos. Nos resulta importante fundamentalmente porque en los momentos de crisis los ciudadanos y ciudadanas buscamos información, ¿no es cierto? Porque las crisis abren incertidumbres y en este sentido lo que hacemos cada uno de nosotros es tratar de informarnos sobre eso, ¿no? Y por supuesto los medios de comunicación tradicionales, pero también las redes sociales, ¿no? Pero no preguntamos por las redes sociales, sino por los medios de comunicación tradicionales, representan una fuente informativa para nosotros. Y entonces nos parece, por supuesto, importante relevar qué piensa la ciudadanía sobre cómo se están comportando en la pandemia. Y ahí lo que observamos es, también te diría, en los primeros meses la ciudadanía valoró el rol de los medios de comunicación. En el último tiempo esa valoración empezó a descender y hoy lo que tenemos son valoraciones negativas que se imponen por sobre valoraciones positivas. Es decir, cuando yo digo el mes pasado lo que nosotros relevábamos era un cuadro de malestar social que iba dirigido hacia distintos actores sociales, también podríamos decir ahí que lo que la ciudadanía está viendo o juzgando, ¿no? Es el rol que cumplen los medios de comunicación. Bueno, por ejemplo, mira, Gaby, ahí lo que nosotros estuvimos viendo en el último tiempo, digo todos, ¿no? Los ciudadanos, es esta campaña de desprestigio que se activó desde los grandes medios hacia todo lo que tuviera que ver con los científicos y los infectólogos, ¿no? Digo que se esté reclamando, se esté criticando el rol que jugó el infectólogo Pedro Can, ¿no es cierto?, de tanta trayectoria, de gran prestigio. En estos momentos resulta como algo tremendo, ¿no? Y me parece que ahí, respondiendo un poco a lo que vos estás preguntando, el rol de los medios de comunicación y los efectos que producen en las audiencias es muy importante, sí, claro. Vos hablabas de la imagen positiva y también, por supuesto, por contraparte, hay una imagen negativa del presidente. Esa imagen negativa de aquellos que lo aceptaron alguna vez y ahora no lo aceptan, de los que no lo aceptaron nunca, ¿va hacia otro líder, va hacia otro sector político o no? ¿O simplemente es una visión crítica y punto? Mira, lo que yo diría es el presidente tiene una imagen positiva de 38 puntos, ¿no? Yo te diría que en esos 38 puntos, esos 38 puntos representan a la oposición dura y aparte de lo que sería la oposición blanda que nosotros llamamos, ¿no? Son posiciones en este sentido, los duros, que nunca van a acompañar, digamos, lo que haga el presidente, aunque sí, insisto, en marzo ese acompañamiento nosotros lo vimos en todos los niveles de la opinión política, ¿no es cierto? Es decir, acompañaban al presidente no solo los oficialistas duros, los oficialistas blandos, sino también los opositores. Pero por supuesto ese 38%, el núcleo duro del opositor duro estaría cerca del 30%, ¿no? Pero ustedes no detectan que vaya hacia algún líder en particular, por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, o los que siguen fieles a Mauricio Macri, o algún otro sector de la oposición. Ahora se está envalentonando un sector extremadamente liberal, encabezado por Espert, por Milei y demás. Todavía eso no se ve. Eso no lo vimos y te puedo decir claramente que el dirigente con mejor imagen positiva es de la oposición, ¿no es cierto? Es Horacio Rodríguez Larreta. Te diría también que Macri aparece ante la opinión pública muy deteriorado, fundamentalmente por el fracaso de su gobierno, podríamos decir, y además cuando preguntamos por él y estas declaraciones que viene haciendo, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, 7 de cada 10 argentinos y argentinas cree que son poco constructivas, ¿no es cierto?, para solucionar los problemas del país, o son poco constructivas para el debate público. Es decir, que a tu criterio no le funcionó esa estrategia de salir a dar entrevistas. Definitivamente. Y te iba a decir que los, digamos, si estuviésemos en un contexto electoral en estos momentos, los votos de este 38%, ¿no es cierto?, que estábamos hablando de la imagen negativa del presidente, no irían a Mauricio Macri, eso quiero decir.
Bueno, seguiremos muy pendientes de esta cuestión, Marina, sobre todo porque vamos a ingresar a un año electoral, con muchas definiciones y que va a ser clave para el presidente y para su gobierno, porque un revés en las elecciones de medio término, después de salir de una pandemia y con una crisis social y económica tan profunda, realmente pondrá al gobierno contra la espada y la pared en los 2 años que le queden de aquí en adelante. Por lo tanto, va a ser un año clave para el devenir inmediato de la Argentina, ¿no? Definitivamente. Ahí estaremos, Marina. Muchas gracias por este contacto. Gracias, Gaby. Buen día. Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías.